Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al stand del Congreso de la Nación, a este nuevo encuentro en el marco del ciclo de charlas Edificio del Molino, una experiencia participativa y multidisciplinar. En el día de hoy vamos a estar hablando desde la reflexión hasta la acción patrimonial, método de intervención y relevamiento arqueológico, junto a la licenciada arqueóloga Sandra Guillermo y al arquitecto Guillermo García. Ellos forman parte del equipo de la Comisión Administradora del Edificio, que desde 2018 viene encarando los trabajos de conservación, restauración y puesta en valor de este edificio, que es monumento histórico de la Nación y patrimonio de todos y de todas. Cuando pasamos por la emblemática esquina de Rivadavia y Callao, ya podemos ver las obras avanzadas que vienen realizando los trabajadores y las trabajadoras, tratando de devolver el esplendor de aquel edificio que tiene un importantísimo valor, no solo arquitectónico, sino también histórico y cultural. Vamos a iniciar entonces con Guillermo. ¿Cuál es el método de intervención y de trabajo que se está llevando a cabo en el Molino? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, Vane. Contarles que en esta disciplina en la que nosotros nos venimos desempeñando ya hace algunas décadas, existen filosofías, existen posturas, distintas maneras de abordar el campo patrimonial. Entonces, ya hace bastante tiempo, a mediados de los 90, tomamos contacto con Antoní González Moreno y Navarro, un especialista trabajando ya desde hacía mucho tiempo para la Diputación de Barcelona, que había podido desarrollar una metodología bastante interesante que servía para abordar integralmente el patrimonio heredado. Esta idea nosotros la comenzamos a aplicar en nuestra región allá por el 2012, cuando comenzamos a trabajar en el Plan Rector de Intervenciones Edilicias, que correspondió a la puesta en valor del Palacio del Congreso, obra que sigue en marcha y que ya lleva una década de acción. La filosofía de esta manera de acceder tiene que ver con un triple carácter de cada uno de estos monumentos. Por un lado, que los edificios tienen, por cierto, un valor arquitectónico que incluye el valor artístico del edificio. Por el otro lado, el edificio lo consideramos como de valor documental, es decir, que el edificio es un documento de sí mismo. Y por el otro lado, como al patrimonio lo identificamos las personas y cada uno tiene una relación distinta con el mismo y lo impacta de distintas maneras, este patrimonio genera un valor significativo, es decir, significa y nos emociona de determinada manera a cada uno de nosotros de distinta forma. De alguna manera también rige para este método el principio de la autenticidad. ¿Cuánto es auténtico esta herencia, que son los componentes que van signando el valor patrimonial del edificio? Les voy contando que a mi espalda van a ir viendo pasar una serie de fotografías que van a relatar gradualmente la evolución de la Plaza del Congreso al fin de la Avenida de Mayo. Van a ir relatando este concierto documental de varias fuentes que denotan cómo fue cambiando esta porción de Buenos Aires, en el que el edificio del Molino avanza aquí en esta primera época con 2 plantas, cuando el pastelero Brena se radica en esta esquina después de varios años de trabajar a una cuadra de allí, en las viejas calles Federación y Garantías. Y comienza la historia de la nueva confitería del Molino, que ustedes van a ir viendo en la medida que vamos conversando sobre estos aspectos metodológicos, van a ir viendo pasar las fotos de esta obra que desde el punto de vista del patrimonio arquitectónico representó o representa un ícono, un hito en la historia de nuestra arquitectura de Buenos Aires. El arquitecto Gianotti, que había venido de Italia, siendo muy joven, con 28 años, se radica en Buenos Aires trabajando con estudios como el de Arturo Prinz o el de Meano, también tiene contacto con Tamburini al final de su ciclo. Y bueno, vamos encontrando con este personaje que es convocado con el pastelero Brena, con un desafío que era lograr unificar este edificio que aquí vemos, partiendo de 3 edificios precedentes, con lo que significa tecnológicamente y en épocas de vanguardia,
usar nuevos materiales como el hormigón armado, y es parte del análisis documental que tenemos que ir haciendo en la medida que avanzamos con el conocimiento de estos edificios. Decimos que la autenticidad está asignada según esta mirada metodológica basada en la memoria y la identidad y en los aportes que cada uno de nosotros, que somos expertos desde la multidisciplina, ninguno de nosotros en el equipo, aquí me acompaña Sandra, que es especialista en arqueología, con quien venimos trabajando ya hace casi 2 décadas en obras de valor patrimonial, y cada uno aporta su mirada, después se va a desarrollar esa mirada particular de su especialidad, y yo desde lo general, de alguna manera, les voy a ir contando cómo vamos imbricando esta memoria, esta identidad, en las acciones que son necesarias para la puesta en valor de estos edificios. Ustedes saben que en el siglo XIX había como 2 vertientes patrimoniales, 2 teorías del patrimonio que se llevaban adelante. Una que llevó adelante Eugène Viollet-le-Duc, aquel que se hizo muy reconocido hace un par de años cuando se incendia Notre Dame, y la aguja que le había propuesto para coronar Notre Dame, que era un invento, una reinvención patrimonial, ya que esa aguja nunca había existido y fue la que se incendia y cae, y hoy la podemos ver que se han cumplido hace pocos días un aniversario más de este funesto accidente patrimonial. Y el otro era John Ruskin, que hablaba de alguna manera de esa filosofía inglesa que pensaba que los monumentos tenían un ciclo de vida y que no era necesario una puesta en valor, ya que morían como las personas y se iban deteriorando con el tiempo, con lo cual no era necesario ponerlos en valor para darles nueva vida. Y hoy nosotros, siguiendo esta filosofía de este milenio, del nuevo milenio, tratamos de conservar esta memoria patrimonial, y nuestra metodología también tiene que ver con algunas disposiciones que hicieron lugar allí en la Carta de Madrid en el 2011, con los expertos de ICOMOS del siglo XX, propiciaron cómo debíamos intervenir aquellos monumentos que habían sido materializados con la tecnología del siglo XX y que diferían también del uso de los materiales con los cuales se estaban restaurando edificios, por ejemplo, del siglo XVIII y XIX. Las vanguardias tecnológicas nos dan lugar a que aparezcan algunas preocupaciones respecto a esta memoria de los materiales y a cómo se fueron comportando, ya que el hormigón que instaura, por ejemplo, Gianotti en el Molino, por encima de un edificio que estaba estructurado según la estructura de la Escuela de Chicago, con perfilería metálica de Norteamérica, esto hacía que no se conociera cómo se iba a comportar ese material, y nos encontramos con algunas cuestiones de recuperación de materiales nobles que habían sido colocados de una forma desconocida hasta el momento y que tenían algunos procesos de patología que fue necesario ir recuperando. Con lo cual, la autenticidad a recuperar de estos edificios está asignado por estas 3 dimensiones. El edificio tiene un valor, entonces, arquitectónico, tiene un valor documental, quiere decir que tenemos que auscultarlo, como decimos siempre, desde la multidisciplina. Aquí nos acompaña Mónica Capano, que el día viernes va a expresar todo lo que tiene que ver con el patrimonio inmaterial. Es un componente sustancial del edificio del Molino, que tiene el componente que yo voy a hablar desde el punto de vista material, y Sandra de los hallazgos que van recuperando esta memoria e identidad, y después vamos a ver entonces en la charla del viernes cómo esto también tiene que ver y está compartido con esta mirada hoy ya necesaria, ya que el edificio tiene una relación directa y el patrimonio tiene que ver con el valor que le adjudicamos los seres humanos al edificio. El edificio per se no tiene un valor porque hay que reconocerlo, hay que identificarlo, hay que catalogarlo para que otros le asignen valor. Porque la carga de estos valores tiene que ver con la carga emotiva que estos edificios van generando en nosotros. Desde esta mirada multidisciplinaria hay toda una carga que tiene que ver casi con la memoria y la identidad de los grupos que fueron haciendo uso y se apropiaron del edificio y que han sido marcados en su propia historia personal porque han sucedido acontecimientos de su vida personal, de su vida política, de su vida social, y esto hace que a cada uno le impacte de determinada manera, y parte de este método tiene que ver con esta relación con la comunidad. Nosotros cuando conocimos a Antonio González allá por los 90, nos carteábamos, como recién le decía a Vane, nos carteábamos por correo y recibíamos la información de lo que ellos hacían en España y le comentábamos lo que hacían nosotros aquí en América, y después editábamos en conjunto algunos libros y participábamos, y era un tiempo más letárgico, más cansino,
el de fines del siglo pasado. Con el advenimiento de las nuevas tecnologías, primero con el correo electrónico y hoy con las redes sociales, la forma de comunicar este método de acción con la comunidad ha variado sustancialmente. Entonces, para nosotros es muy fuerte en esta memoria y en esta identidad relacionarnos por las redes. Hoy tenemos a Nahuel que está por allí haciendo redes con nosotros y que estamos viendo esto en lo que sucede en este momento y estamos relacionándonos con la gente que nos sigue. El patrimonio es así. Ya antes, los medios de comunicación tradicionales, nosotros convocábamos a la gente a acercarnos historias, a darnos fotografías. Piensen que el Molino fue un edificio privado hasta que fue expropiado y la memoria e identidad no está registrada en ámbito público, con lo cual fue muy necesario, y todo esto es parte de investigación sobre fuentes naturalmente privadas. Muy pocos de estos elementos que están viendo en pantalla han sido conseguidos en fuentes públicas, porque no había obligación de presentar los avances en un archivo público, como sí lo tenemos cuando el edificio es un edificio del Estado, como hoy sucede con el Molino. A partir de ahora, toda esta documentación va a ser una fuente para generaciones futuras, articulada, documentada en las plataformas públicas. Entonces, nuestra relación con la comunidad tiene que ver con los medios de comunicación que usan los jóvenes, que usan las personas que trabajan con el Facebook, con el Twitter, con el Instagram, y esta retroalimentación que vamos teniendo gradualmente va incorporando materiales e historias y aportes que ellos hacen que nos permiten entonces a nosotros descubrir en estas fotos, descubrir en estas identidades y ampliar las caritas y relacionarnos con sus herederos y que nos traigan historias, son parte de esa memoria que van constituyendo el método de intervención. Este método, decimos que primero documenta, primero relaciona multidisciplinariamente el conocimiento para después sentarse a reflexionar. Es muy importante no actuar rápidamente, sino ordenar la memoria, ordenar los hallazgos y pensar un poquito desde el gabinete, desde la multidisciplina, de ese aporte de muchas disciplinas al mismo tiempo para hacer un plan. Nosotros luego, junto con Mónica, hemos trabajado en el plan rector del edificio del Molino, que fue aprobado por la Comisión de Monumentos, y ese plan rector es un antes y un después. Recopila el conocimiento hasta cierto punto, manifiesta hacia dónde vamos a dirigir las acciones en el edificio y abre la posibilidad de que cada una de las acciones tenga una raíz en ese plan. Había acciones inmediatas para consolidar el edificio, reforzar su estructura, conseguir la ocupación y el relevamiento del mismo, y hoy ya estamos mucho más avanzados en la puesta en valor de fragmentos del edificio, de porciones del edificio, que se van poniendo en valor y que se van siendo parte de esa propia memoria, con lo cual después de la acción viene la reflexión basada entonces en esa memoria y en esa identidad marcada. De alguna manera el propio edificio se transforma en una fuente documental primaria, es decir, el edificio te dice a través de cateos estratigráficos, de investigación de laboratorio, de aportes de las disciplinas entonces de la gente, de la historia, del patrimonio en general, de lo inmaterial, pasa a ser parte de una memoria e identidad común. Y a su vez vamos construyendo la propia memoria del edificio, es decir, las historias de vida vinculadas al edificio son parte de la memoria, las fotos que nos aportan permiten actuar también y descubrir nuevas facetas que tuvo el edificio en su vida, para definir la función y para definir el uso. En nuestro caso, nuestro método, está marcado este uso por lo que dictamina la ley en la cual se lo expropia. El edificio debe ser, entonces, a futuro, la confitería, repetir la memoria, la carta gastronómica, reeditar el uso del edificio como confitería, pero también el edificio es un museo de sí mismo, cuenta su historia, es un museo de sitio y va a replicar de alguna manera estos valores como centro cultural que le han dado identidad y que ha sido lo que permitió ser testigos en estos más de 100 años de vida. En síntesis, nosotros nos basamos en aquella teoría que elaboró Antonio González Moreno hacia por los años 80, tomamos contacto con él en los 90 y logramos implantar aquí, y aquí vemos fotos del centenario cuando el Molino era muy nuevito y la iluminación de la Plaza de Mayo ya en una Buenos Aires que había incursionado en el uso de la energía eléctrica, como había sucedido en París, en la ciudad de las luces. Nos transformamos en un lugar determinante. Vemos el Molino, por un lado, en un estilo antiacadémico, en un estilo de la Belle Époque,
pero reforzando la identidad del Congreso como casa de las leyes, como referente de ese eje monumental que le había dado este espíritu cosmopolita a Buenos Aires. En esa relación ambigua de tiempo y espacio, el Molino construye junto con el Congreso una identidad propia de la ciudad de Buenos Aires. Esta memoria, esta identidad es parte de ese método que nos permite ir avanzando per se. Hasta películas que hemos escaneado, hoy estamos trabajando con la recuperación de los cortinados del primer piso. Esta es una película, un fotograma, una película de Rafael Acarrá en el edificio del Molino, en el primer piso, y estamos viendo las cortinas que estamos por replonar. Es el único manifiesto de cómo fueron las cortinas que tenemos hoy conocimiento. Y así vamos aportando y todos los días aprendemos un poquito más y vamos instaurando esta memoria y esta historia. Por ejemplo, el dirigible alemán que llega en la década del 30 a Buenos Aires, está capturado un fotograma de una película de época, llegando por detrás del Congreso y del Molino. Adelante. En los estadios entonces de evaluación vamos viendo cómo la reflexión es central a la hora de reflexionar para no equivocarse. Tenemos entonces, evaluamos al monumento y evaluamos el programa que el monumento está dispuesto a asumir, que es parte de la ley, y estas son fotos de cómo encontramos al monumento. No hay ninguna foto de cómo lo vamos restaurando, eso va a ser para que ustedes lo conozcan y lo visiten. Son fotos de cuando llegamos al monumento, cómo lo encontramos. Y luego programamos la acción posterior. Lo que Antonio González se hace como preguntas en el monumento es cómo fue el monumento, cómo es el monumento en cada tiempo, qué le podemos pedir al monumento que sea en función de esa confrontación de posibilidades que nos da el método de abordaje y lo que vamos conociendo. Esta es una de las primeras imágenes cuando nos visita la presidenta de la Comisión de Monumentos y el canal de diputados estaba relevando, estaba muy oscura la instancia y fue una de las primeras visitas que tuvimos para evaluar el estado del edificio allá por julio del 2018 cuando accedimos al mismo. Adelante. Una vez que definimos los criterios, seguimos viendo en la época de esplendor del Molino con estas fotos tomadas de negativos de vidrio que esposan cómo es el Molino casi como un faro en aquel momento que aportó, digamos, el corolario al eje de la Avenida de Mayo. Viene la intervención, una intervención meditada y precisa que aborda entonces cómo fue conocido el edificio y cómo fue evaluado hasta lo que puede lograr ser el edificio sin atentar contra la propia identidad que es la que hemos heredado. Pero por otro lado, este edificio tiene que ser lo que puede ser y no más allá de ello, entonces tenemos que prever una conservación preventiva del edificio dentro del método en el que vamos restaurando en la medida que lo conocemos y tenemos una función dentro de este método que es la de conservar preventivamente para no tener que volver a restaurar. Y vamos llegando a las imágenes finales, este edificio que hoy es referente de cualquier actividad que se pueda hacer sobre el Congreso de la Nación y que ha sido testigo y testimonio de el siglo XX en su conjunto y las primeras décadas del siglo XXI. Aquí es el día en que inauguramos la Lola Mora, los dos monumentos de Lola Mora frente al Congreso de la Nación, el 1 de marzo del 2014, en el que el Molino todavía no había sido intervenido y estaba en discusión la ley que a fines de ese año empieza el camino de su recuperación. Y creo que con la siguiente terminaríamos el uso de esta plaza, la memoria y la identidad y esa relación que tiene el edificio con la ciudadanía, que cada vez que abrimos nos colma de visitantes y ha sido siempre el edificio más visitado en la noche de los museos o el día de los monumentos. Quiere decir que hay una relación directa con la gente. Es un edificio que de alguna forma se relaciona desde este punto de vista inmaterial y nosotros lo tenemos presente en este método que hemos diseñado, inspirándonos en la memoria de Antonio González y en la identidad y en la experiencia que hemos tenido después de llevar varias décadas trabajando ya en otros edificios para la cultura en nuestro país y precisamente en el Plan Rector del Congreso, que fue el antecesor del Plan RIEM, del Rector Integral del edificio del Molino. Bueno, cedo entonces la palabra. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Bueno, Sandra, ¿qué nos... Bueno, Sandra, ¿qué nos podrías contar de lo que es la arqueología dentro del edificio histórico del Molino? Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá. Sí, en realidad lo que pasó acá es que
Es muy raro, y ustedes por ahí tienen en cuenta, hacer una excavación arqueológica dentro de un edificio que todavía está en pie y que además se está poniendo en valor. Está siendo trabajado para poder restaurarlo y darle nuevamente vida a todo este edificio. Con lo cual, cuando a mí me ofrecieron la posibilidad de formar parte de este maravilloso equipo junto a Mónica, Guillermo y un montón de profesionales más, mi pregunta fue qué iba a hacer una arqueóloga en un edificio que estaba en pie, donde no tenía espacio para hacer una cuadrícula, para excavar, para hacer lo que hacemos siempre los arqueólogos, que es zarandear, encontrar hallazgos. Entonces realmente fue un desafío preguntarme cómo podía yo aportar a este proyecto, hasta que todos ellos me dijeron vení a conocerlo y después danos tu opinión al respecto. Así que fui, efectivamente ahí es donde vi el potencial que podía haber y esta cuestión de poder, digamos, sumar un desafío metodológico también, ¿no? Salir un poco de la arqueología de tiempos pasados. Esto es trabajar con un pasado reciente, es un pasado que recién ahora la arqueología está empezando a abordar, es un pasado donde estamos todos vivos, donde yo puedo preguntarle a la gente qué sintió comer en la confitería del Molino, con qué comió, cómo cocinaron, cosa que como yo arqueóloga que en general me focalizaba en el siglo XIX, no tengo a la persona al cual preguntarme y eso era una diferencia sustancial. Así que, bueno, arranqué junto con un equipo también de estudiante y de profesional graduado ya de la arqueología a empezar a hacer un proyecto incorporándome dentro de toda esta estructura teórica que Guillermo manifiesta y con su experiencia como Mónica y como Nazarena y un montón de profesionales más. Entonces, inicialmente la arqueología en el Molino comenzó por los 3 subsuelos que tiene por debajo la confitería. Tenemos 3 subsuelos que fueron cerrados cuando el edificio cerró finalmente en el año 1997 y permanecieron casi cerrados herméticamente hasta que se pudo llegar a ingresar al edificio en el año 2018 después de la expropiación. Como dice el señor, uno de los subsuelos estaba todo inundado también, con lo cual era otro desafío. Más allá de la parte estructural, que eso era también chequear si realmente todo eso estaba en condiciones de que nosotros pudiéramos ingresar a trabajar ahí, más allá de eso teníamos agua. Así que bueno, inicialmente el trabajo arqueológico empezó por los 3 subsuelos que yo les marqué. Por encima está la confitería en la planta baja y en el primer piso está el salón de fiesta. Y a partir de ahí tiene 5 pisos más hasta llegar a la azotea y a la cúpula. Empezamos a trabajar ahí, que cuando nosotros bajamos inicialmente, después que ellos ingresaron y pudieron como conocer todo ese espacio, estaba lleno de objetos que habían sido usados en las tareas cotidianas de la confitería y también para el mantenimiento del edificio, con lo cual teníamos un mundo por descubrir y ahí empecé a entender yo realmente cómo era el aporte que podíamos hacer desde la disciplina de la arqueología a todo este proyecto. Y es lo que les voy a contar hoy brevemente para que ustedes tengan idea cuál fue la metodología, sumándole al método de intervención que planteó Guillermo y algunas cosas. 2 ejemplos traje nada más como para que vean cómo es el razonamiento lógico de hacer arqueología en un contexto como este. Así que si podés pasar la siguiente, ya empezamos con... Ahí está. Lo que hicimos nosotros es, yo planteé considerar a los 3 subsuelos como si yo estuviera excavando acá en la tierra y bajo, excavo, como excavar en el campo, y me encontrara con el primero, el segundo y el tercer subsuelo y fuera como una especie de estratigrafía. O sea, como ustedes escuchan habitualmente en la televisión, que uno es más antiguo que el otro y así voy bajando. En este caso, los 3 subsuelos son simultáneos, porque no es que me dicen que uno lo hicieron antes que el otro, que en realidad fue así, pero lo que pusieron adentro es simultáneo a lo que yo estoy diciendo. Con lo cual, la única diferencia es que no tenía la tierra que hay que recubre al objeto. Así que lo consideré igual, y al igual que en las tareas de campo de la arqueología, se hizo una prospección, o sea, recorrimos los 3 subsuelos, buscamos todos los lugares en donde podría haber objetos. Acá ven la foto como en ese entonces éramos unos adelantados porque ya usábamos barbijo, sin saber que venía la pandemia, pero en realidad un espacio totalmente cerrado durante tanto tiempo, teníamos que también protegernos nosotros de no aspirar ninguna cuestión de esporas o algo que haya quedado, ¿no? Polvillo y que nos afectara a nosotros. Así que con linterna en mano, cascos, barbijo, empezamos a explorar todos los subsuelos y a sacar todos los objetos. Cuando yo les digo sacar todos los objetos, ustedes dirán, sí, seguramente habrán dejado 2 o 3
No, la cantidad de objetos que estaban ahí de la vida cotidiana del molino fue lo que llamó realmente la atención, porque estamos hablando de por ahí 2000 o más asaderas para hacer como las de pizza, 300 moldes y así. Puedo pasarme la mitad de la tarde diciendo la cantidad de objetos que empezamos a recuperar y que habían quedado como detenidos en el tiempo. ¿Cuál fue el segundo desafío que tuvimos, además de ver cómo aplicábamos la metodología? Fue si realmente lo que encontrábamos era un resto arqueológico, porque si no, todo lo que tenemos en nuestras casas sería un resto arqueológico. Entonces, ¿cómo hacemos para realmente entender que eso es arqueológico y que no es algo cotidiano que quedó abandonado? Entonces, lo que nosotros tomamos inicialmente es la Ley de Arqueología Nacional de la República Argentina, que es la 25743, que es de protección del patrimonio arqueológico y paleontológico, que considera que todo objeto arqueológico es objeto arqueológico desde 100 años desde hoy hacia atrás. Entonces, ahí nosotros vimos que si el molino abrió sus puertas en 1916 y la cerró en 1997, había una franja de objetos que entraban dentro de la ley, pero que había otra que quedaba fuera. Y esa era nuestra preocupación, porque si no está abarcada por la ley nacional, corre el riesgo de entrar en la comercialización o en, digamos, o perderse, destruirse, porque no teníamos forma de poder justificar realmente, más allá de nuestro interés, de que habría que preservarlo de acuerdo a los requerimientos legales. Así que otro desafío fue encontrar la manera de explicar que eso sí era un resto arqueológico. Esto tiene toda una base teórica, que tampoco es la idea de la charla de hoy, simplemente es comentarle el trabajo que estamos haciendo, pero hay un científico norteamericano, que es Michael Schiffer, que en 1987 propone de que en realidad todo resto arqueológico es aquel que sale del contexto diario de la vida, donde ya deja de funcionar como objeto, ni con esa función ni con cualquier otra. Y ahí se convierte entonces en un objeto arqueológico. Tomando eso y tomando la ley, hicimos que en realidad todos los objetos que forman parte, están dentro de la confitería del molino y de su edificio, fuese entonces un resto arqueológico. Y esto también abrió la puerta a llevarlo a los congresos de arqueología y proponer una modificación de la ley que abarque este tipo de objeto de un pasado reciente que tenemos diariamente, que hay mucho dentro de un montón de edificios que nosotros conocemos y que, tal como el molino, por ahí están amenazados por ser demolidos o algo, tener un argumento bastante sólido desde la ley, desde una normativa. Así que bueno, hicimos la prospección. Después también lo que hicimos es cada montículo de tierra lo zarandeamos, lo pasamos por un tamiz para encontrar los micro restos que podía haber, como fragmentos de diarios que databan de 1962, de 1948, chiquititos así, que de otra manera uno que piensa, cuando alguien va a entrar a un edificio que ya está cerrado o está a punto de demolerse, limpia todo, lo pone en un bolquete y listo. De esta manera pudimos recuperar hasta lo más mínimo que fuese descartado y que quedó olvidado y quedó como basura, suciedad de ese momento. Sí, seguimos avanzando, sí. Y este ejemplo que les traje es este montículo, tenía estos aros de goma. Estos aros de goma forman parte, por ahí los que, depende de la edad que uno tenga, que no se va a decir, en realidad las tapas de antes, de los frascos, tenían un aro de madera que lo que hacía era asegurar un cierre hermético porque estaba tapado detrás de una película o de corcho o de papel. Ese aro de goma en realidad estaba descartado en el subsuelo, montículos de tierra y mezclados. Nosotros al pasarlo por zaranda, todo eso, tamizarlo, empezamos a descubrir todas estas gomas que en realidad tenemos más de 2.300, que otra vez hubieran pasado a formar parte de un bolquete y se hubieran finalmente destruido, y no conocido de que en realidad el molino usaba un cierre hermético que para la época era lo más de última generación, y que en ese entonces formaba parte de todo lo que hacían ellos en los frascos, los productos, que eran ellos mismos los que constituían todo lo que había dentro, pero también cómo se cerraba el frasco y el frasco en sí, y le ponían hasta la etiqueta, con lo cual empezamos a ver que ahí venía nuestro aporte desde ese lado, de entender procesos que no estaban escritos y que en realidad parecían muy, muy presentes. Si pasamos a la otra. Hasta que un día llegó la oportunidad tan ansiada nuestra de hacer una excavación adentro del molino, que era lo que parecía imposible y que en realidad se logró. Y fue en las modificaciones del primer subsuelo,
cuando ya estaban, digamos, estaban trabajando los arquitectos, los ingenieros y toda la obra en sí misma, había un conducto de ventilación que estaba en desuso y que tenía unos fragmentos de vidrio. Como nosotros, o sea, yo junto con mi equipo, estamos siempre atentos a qué es lo que está pasando en todas las modificaciones que van haciendo. Al ver fragmentos de vidrio, entonces le pedí si por favor me dejaba ver qué era lo que había ahí descartado, siempre con la idea solamente de que podía haber alguna botella de vidrio entera y entonces sumar más de lo que ya tenemos, porque tenemos más de 15.000 objetos recuperados de todo el edificio, entonces queríamos cada vez más, queremos más y más. Así que de ahí empezamos a excavar ese conducto y recuperamos más de 80 botellas de porrones de cerveza de la última época, pero cuando seguimos excavando, finalmente apareció lo que ustedes ven atrás en la foto, que es una tacita que aparentemente era aislada y que nosotros no teníamos vajilla, porque la vajilla obviamente que cuando se está por cerrar un edificio, lo primero que se llevan es aquello que o pueden reutilizar o pueden vender o revender. Vajilla teníamos una sola taza, una taza muy genérica que era como las que se le llaman de tazas de hotel o tazas de restaurante, que no tienen logo, simplemente es una taza de loza. Pero ninguna que nos dijera específicamente pertenece al molino, porque tiene el logo que es del molino. Y bueno, acá llegó, hemos recuperado de esa excavación. Ahora vemos estas tazas que tienen el logo de la confitería del molino, están hechos en color dorado y estaban descartadas en este conducto de ventilación en desuso, no solamente la taza, había cucharitas, había esos que son como coladores de las hebras del té, y había un montón de objetos más así totalmente descartados y de distintas épocas y con el logo, lo cual nos daba realmente la certeza de que se trataba de elementos que conformaron o formaron parte de la confitería. Si seguimos avanzando, ahí ven otra de las tareas que nosotros hacemos con esos objetos que recuperamos. Después hay que estabilizarlos, hay que lograr que en realidad el objeto, digamos, se adapte a esta nueva situación. Ustedes saben que cuando, o no sé si saben, pero les cuento, cuando uno lo saca de estar enterrados durante 22 años, por ejemplo, el choque con el aire a veces es mucho más fuerte y es mucho más, le hace mucho más daño que el haber estado 22 años enterrado. Entonces tenemos que recuperarlo, hacerles tarea de limpieza y bueno, tratar de restaurarlos. En el caso de estas tacitas encontramos algunas que estaban rotas y lo que hacemos es, como arqueólogos, hacemos unas tareas que se llaman remontaje y es unir los fragmentos hasta volver a darle la forma que tenían. Así que eso es lo que también hicimos nosotros con las tacitas que estaban. Bueno, ahí ven una parte de las tacitas, pero había de café, había de té, hay pocillos más chiquititos. Bueno, esta es, ahí se ve. Se hacía rogar para que ustedes generar tensión y expectativa y finalmente se logró. Y otro componente que nosotros tenemos, al taller de arqueología que funciona en la confitería del Molino, acceden 3 tipos de objetos. Uno son los que recuperamos de los subsuelos, otro es lo que recuperamos en todo lo que es fuera de los subsuelos, estos 5 pisos que yo les conté, la azotea y la cúpula. Y gracias, o sea, mejor dicho, esos objetos que ingresan de estas zonas que no son las estrictamente arqueológicas, lo debo agradecer y se lo debo a todo el otro equipo que está formando parte de este proyecto, que son los restauradores y los conservadores que van haciendo las tareas en los distintos pisos y a medida que la hacen, en cuanto encuentran algo, lo primero que hacen es acercarlo al taller de arqueología y nos traen todos los objetos y nos comentan de dónde es para poder de esa manera hacer nosotros, incorporarlo a la muestra y saber que hay distintos lugares. No hay problema. Otro componente importante es toda la documentación en formato papel, que la recibimos también, ¿no?, de los distintos lugares. Acá se puede ver un chiquitito la anterior. Un minutito nada más. Bueno, no importa. Ahí está. A nosotros nos llega de esa manera, todos plegados, todos hechos un bollo, y como llegan resecos, porque en realidad están a veces puestos arriba en la parte de arriba de la ventana o están debajo de un mueble, tenemos como un puñado de papel y no lo podemos estirar de golpe porque está tan reseco que lo que hacemos es por ahí romperlo y fragmentarlo. Así que le hacemos como una humectación
¿no? Con una especie de, digamos, 70-30 de alcohol para que seque rápido y que podamos manipularlo lentamente y lo vamos estirando de a poco. Y ahora sí, la que sigue. Y le vamos haciendo todo un proceso de limpieza y lo vamos poniendo con elementos pesados, para que se vayan estirando y se mantengan en el tiempo. Y otra más. Y así vamos logrando. Bueno, en la próxima aparece, ahí está, ya está cuando está totalmente extendido y descubrimos a veces como esto que tiene una publicidad de la confitería del Molino. Este caso es de 1962 y estaba en el diario La Razón. Y entonces ahí nos sorprendemos aún más porque esto es otra línea que estamos como empezando a ver, que muchos de los fragmentos que tenemos o de diarios completos presentan publicidades de distintos momentos de la confitería y para distintas épocas, con lo cual eso también es otra línea que ingresa a nosotros al taller y que empezamos como a trabajar. Y finalmente, para empezar a concluir, quería contarles un caso de que encontramos esto, es un tarjetón así chiquitito, que se encontraron más de 30. Tampoco fuimos nosotros, sino que fueron en parte haciendo otras tareas cerca de la cocina del segundo piso, que se encontraron más de 30 plastificadas y como enrolladas. El hecho de tener el plastificado nos hizo suponer a todos, cuando comentamos, que en realidad pertenecería a la década del 90, 80, a los sumos 70 con un poco de esfuerzo. Entonces, lo primero que hicimos fue estabilizarlos, lograr estirarlo, que fue difícil porque había una tensión bastante fuerte entre el papel y el plástico del plastificado, con lo cual tuvimos que empezar a lograr nivelar eso para poder que quede de esa manera, y allí se empezó a leer. Y ahí fue otro aporte que le pudimos hacer también a este gran proyecto, que es desde la parte arqueológica analizar lo que estaba escrito, más los objetos que nosotros teníamos, más un montón de otras cosas que fuimos relacionando, y de esa deducción lógica empezamos entonces a ajustar a qué época pertenecería esto y si realmente qué era lo que estaba ofreciendo. Solo le traje 3 puntos, hay un montón más que analizamos, pero 3 para que ustedes entiendan por ahí el pensamiento, el razonamiento lógico que tiene la arqueología, que es desde el cual hace como un análisis de la evidencia, siempre ajustada a la evidencia material, para no pasar esto que uno no está inventando, sino que está viendo un montón de cosas que se van cruzando para darle la certeza realmente, o lo más próximo a la certeza posible, de qué época o de qué estamos hablando en realidad. Y yo les marqué este símbolo de acá, el que está arriba, porque en realidad nos dimos cuenta que no pertenecía a la década del 90 porque estaba expresado en moneda peso nacional. Ahí ya dijimos, esto es otra cosa. La moneda peso nacional es un papel moneda que está entre 1881 y 1969, no más que eso. Entonces, de pronto, todo ese amplio margen que teníamos de vaya a saber qué década era, se acortó un montón y pasó a ser, 1969 es el límite máximo. Ahora averigüemos desde dónde puede ser esta carta en realidad. Entonces empezamos a ver un montón de cosas y yo les traje, por ejemplo, la leche chocolatada Toddy. La leche chocolatada Toddy es un producto norteamericano que ingresa al país en 1928, 1929 y se empieza a comercializar en esa época y llega por ahí hasta 1930. Entonces esta carta no podía ser anterior porque no puede estar ofreciendo un producto del futuro si todavía no se creó. Entonces empezamos a ajustar desde dónde comenzaría esta carta a poder ser presentada. Ahí vimos entonces en realidad que no podía ser mucho más atrás, pero tampoco lo teníamos muy claro desde dónde empezaba. Y finalmente tenemos el Otard Dupuy, que es un cognac. Es un cognac muy renombrado, se hace en general en Francia, pero en este caso este cognac es de un lugar en San Juan, de una bodega en San Juan, que lo que hace empieza a producir en la Argentina con la técnica francesa y que eso lo hace recién en 1933 para armarse como una reserva, pero ofrecerla recién a la comercialización en 1935, con lo cual está ofrecida en la carta como reserva 1933. Otra vez, no voy a ofrecer un producto que aún todavía no existe, por más que pueda tener proyectado que vaya a suceder. Así que ahí fue ajustándose cada vez más y finalmente, como para no atraer más la atención de ustedes, es que lo que concluimos
básicamente es que esta carta es entre 1935 aproximadamente y 1950. Y ustedes por ahí se preguntarán, ¿por qué no 1969 si yo dije que el peso moneda nacional llega hasta esa época? Porque en realidad, ven la coloración que tiene el papel de la carta, es un color amarillento, eso quiere decir que está hecho con lignina, que fue el momento en que el papel se hacía con la corteza de los árboles. Eso oxida después y genera este color. El papel de hoy es un papel industrial que ya no tiene el componente de la lignina, por lo cual no se pone amarillo, a menos que tenga algo que, ¿no?, que sea un poco de lignina. Con lo cual, eso deja aproximadamente alrededor de los años 50 a producirse de este tipo de papel y hace de que entonces no se pueda ir mucho más de 1950. Siempre es aproximado, pero se nos acortó mucho de pensar que era de la década del 90 a terminar viendo que en realidad es una carta antigua que es muy importante para nosotros porque tenemos que reproducir o tratar de ajustar lo más posible de acuerdo a la normativa, a sacar un menú de época, de una cierta época del molino, y eso es un aporte interesante. Y para terminar finalmente, es que esta carta no se ve por ahí en detalle, o por ahí ustedes no lo pueden leer, no ofrece comidas, sino ofrece entradas, por lo cual pudimos también determinar que es una carta que lo que está ofreciendo es algo para la tarde o algo para la mañana. Así que bueno, eso es básicamente y muy cortito el aporte que estamos tratando de hacer desde la arqueología a todos los otros equipos que tienen una conciencia patrimonial muy, muy fuerte y hacen que podamos trabajar con Mónica, con Guillermo y con todos los demás de una manera siempre interrelacionada y como acorde. Así que bueno, con eso quería finalizar. Muchas gracias por estar. Muchas gracias, Sandra. Bueno, podemos aprovechar este espacio de preguntas, si quiere, del público. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Sí? La mampostería del molino, la parte exterior, ¿estaba hecha con polvo de ladrillo? Sí, el polvo de ladrillo se usó mucho en aquella época con un producto que hace más hidráulica la mezcla. Así que sí, hay polvo de ladrillo, hay símil-piedra. El símil-piedra no es fabricado a pie de obra porque hay diferencias. Cuando uno compra un símil-piedra contemporáneo, que es piedra molida con aglomerantes y otros aditivos, viene totalmente igual. En cambio, cuando uno denota que en la restauración de cada uno de los paños aparecen distintos cuerpitos, distinta granulometría, distinta coloratura, que desde lejos parece uniforme, desde cerca uno ya ve con un cuentahilos, con una lupa, que estamos hablando de todo trabajo artesanal. No quitamos nada, nosotros reintegramos, es decir, incluso los nuevos morteros que hacemos, los hacemos también con polvo de ladrillo. La única diferencia es que le ponemos algún aditivo vinílico que de alguna forma reemplaza a los aditivos que se usaban en el pasado, que es mucho más estable y reproduce la forma de comportamiento y la flexibilidad que tuvo el muro en su origen. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, aprovechamos para también saber por qué es tan importante el rol del Estado a través del Congreso de la Nación, en este caso para el sitio patrimonial que estamos hablando. ¿Qué pueden decir de eso? Es fundamental que el Estado haya logrado desde el plan rector del Congreso de la Nación y ahora con el plan RIEM del Molino, haber tomado conciencia de la responsabilidad que se tiene al legislar por un lado, al decidir una expropiación y un pase de este edificio a la órbita del propio Congreso de la Nación, implica que esta conciencia ya está instaurada en los líderes políticos de todas las bancadas, porque si ustedes recuerdan, cuando se produce la ley, no hubo ningún voto en contra, todos los presentes votaron a favor y hubo una sola abstención. Y había una cuota importante de diputados en el recinto, con lo cual nadie se opuso a que esto suceda, y esto ya tenía que ver con la instauración del plan rector del Palacio, que permitió, por un lado, recuperar el edificio, librándolo de algunas intervenciones que habían sido nocivas o negativas, que habían de alguna forma desacreditado el carácter testimonial del propio edificio,
y por el otro lado se hizo con la propia gente del Congreso, y esto genera también una identidad que ellos tienen de su propio lugar de trabajo y garantiza que se hayan creado equipos de restauración preventiva que siguen funcionando y que evitan que haya que volver a restaurar con el consecuente costo y para el Estado mismo y con la pérdida de identidad y de valores que no se contaban antaño. Con lo cual esta recuperación patrimonial es muy importante porque además es una manera de accionar sobre el patrimonio que bien puede ser transmitida a otros actores sociales, tanto del ámbito público como privado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a nuestros expositores y aprovechamos esta oportunidad para invitarlos a seguir toda la información relacionada con el edificio del Molino en sus redes sociales, del Molino OK en Instagram y en Twitter y en Facebook como Edificio del Molino. Queremos agradecer a la Comisión Administradora del Edificio del Molino que impulsa estos espacios, como así también al equipo de Senado TV y a Comunicación Institucional de Senado, que hoy nos acompañan y que permiten compartir esta charla a través de las distintas redes sociales en su canal de YouTube. Les recuerdo que dentro del ciclo de charlas sobre el edificio del Molino queda un encuentro más este viernes, 6 de mayo a las 15 horas, Memorias e Imaginarios de la Comisión del Molino, con la licenciada Mónica Capano y el arquitecto Pedro de Leye. Los y las invito a seguir recorriendo el stand del Congreso de la Nación y a participar de las distintas actividades que tenemos programadas para estos días en la Feria del Libro. Muchas gracias. Gracias.